fui nacido en Cuba, mis padres también son cubanos, mis bisabuelos son de España, mis padres migraron a los Estados Unidos a principios de los 70 y hemos estado toda una vida aquí en Miami. Llegué a Miami cumpliendo los 5 años, era pequeño. La ciudad de Miami, lo que era antes, no es la ciudad que es hoy. Hoy es una área completamente diferente. Le están diciendo que es el New York del sur de los Estados Unidos. Un cambio muy drástico. La población ha crecido mucho. Es una ciudad inmensa. Mi padre, cuando llegó aquí a los Estados Unidos, empezó a estudiar de noche computación. Una cosa que yo nunca pensaba que iba a hacer, pero me interesé más y más cuando llegué a la universidad. Mi primer atento a la universidad no era base de computación, era más para lo que era parte de matemáticas. Y tuve un encuentro un día que había un tutor de matemática que no había llegado, que también daba tutoría de computación, y la directora del departamento me approachó y me dijo, por favor, si puedes cubrir por él esta semana que va a estar afuera de trabajo. Y una semana después vino y me dijo, ¿quieres trabajar para nosotros como tutor de computador? Y desde ese día en adelante no he parado. Yo cumplí como 8 o 9 años, que sí que tenía problemas en la vista, que no podía ver ciertas cosas cuando estaba en clase, en la pizarra o en el libro, en los textos, y me dieron un diagnóstico de retinitis pigmentosa. Yo estudié toda mi vida como una persona vidente, nunca tuve ningún tipo de equipo para asistirme en clases. Después que tuve anteojos que más o menos me corrigieron la vista, yo veía bastante bien. Después del accidente que tuve en ciclismo, 18 meses después empecé a perder la vista. Yo tenía ya dificultades en el trabajo, no podía ver ciertas cosas, y un día salí en una vuelta de entrenamiento y de nuevo tuve un pequeño accidente cerquita de casa, y ese fue el día que yo dije, no más. En esos 18 meses mi vista fui perdiendo la vista muy rápido, y llegó un punto que ya no estaba viendo ciertas cosas que antes la podía ver sin ninguna dificultad. Hoy en día solamente lo que veo es percepción de luz. Puedo ver alguna sombra, un objeto que sea bastante grande, pero de tener alguna definición de lo que es delante de mí hoy en día, menos de 6 pulgadas que esté delante de mí, sé que hay un objeto, pero no puedo definir qué es lo que es. Los primeros años fueron bien difíciles. Uno cuando es joven, 20 años, uno tiene el mundo por delante, especialmente una persona que a mí me encantan los deportes, me encanta el béisbol, el baloncesto, el fútbol americano, ciclismo, y de un día para otro me quitaron todo. Era una cosa bien difícil para ajustarse. Hoy en día he logrado hacer muchas de las cosas que me gusta hacer, pero como una persona invidente, tengo el entrenamiento adecuado para vivir una vida común y corriente. Hace unos 20 años atrás estaba terminando los estudios, y como le había dicho anteriormente, que había dificultades a obtener información en los sitios web de la universidad, y uno de los profesores fue la que me enseñó, por decir, cómo navegar ciertas cosas en sitios web. Sí, teniendo experiencia a base de lo que es lenguajes de creación de páginas web, lenguajes programáticos, tenía una ventaja. Y la otra ventaja que tenía era que podía usar un lector de pantalla a una velocidad bien rápida. Podía navegar ciertos elementos que compañeros de la clase no podían.
Cuando vi que tuve esa oportunidad para enseñarle a otras personas que una persona invidente no podía obtener ese contexto que está en la página, que era esencial para yo aprender, era importante no solamente para mí, pero para otra persona que podía seguir mi paso. Hoy en día soy parte del equipo de sitios web aquí en el Miami Lighthouse. Hemos trabajado con más de 200 páginas web. Hemos dado sugerencias a cómo mejorarlas y hacerlas lo más accesible, no solamente para personas invidentes, pero para todo tipo de gente que tienen discapacidades. Ya todo el mundo, si no está conectado a lo que es el web, no está conectado al mundo. Estamos afuera. Pero la pandemia nos ha enseñado que hoy en día se puede hacer todo de casa o de un lugar remoto, mientras que uno tenga conexión a lo que es el web. La ley ADA tiene varias secciones, y uno de ellos es que cualquier sitio que sea en un sitio web o una extensión de un negocio, tienen que también tener la accesibilidad a base de si uno va a hacer una compra. Si uno va a una tienda, uno tiene la accesibilidad de entrar y tener alguna asistencia para comprar esos productos. En el sitio web, la única persona que uno puede contactar es uno mismo, porque no hay una manera de tener un diálogo con una persona y decir, me hace falta este producto, usted lo tiene. Cuando los candidatos anunciaron que iban a estar en Miami, el equipo de sitios web nos dieron un proyecto para ver si los candidatos, esos sitios web eran accesibles, si podíamos obtener información. Y como usted dijo, es importante saber esa información para ver cómo uno puede apoyar a ese candidato, o si lo puede apoyar, cuáles son la información que podemos ver para decir, sí, este es un candidato que podemos apoyarlo, y vamos a ver. Cuando llegamos a hacer eso, ninguno de ellos, creo que habían como 20 de ellos en ese momento, no había ni uno que tenía un sitio web que era accesible. De los propuestos que le dimos a los candidatos, lo primero que hicimos fuimos a contactar a los jefes de la informática de varios candidatos, uno de ellos siendo en ese momento el candidato Joe Biden. Y cuando el equipo de Joe Biden nos contactó, nosotros les sugerimos y entregamos un reporte dándoles las sugerencias para hacer ese sitio de web accesible. Poco a poco, mientras que revisábamos los sitios de Joe Biden y los otros candidatos, vimos que sí, que el candidato Joe Biden empezó a implementar nuestras sugerencias. Cuando el candidato Joe Biden ganó la presidencia, él hizo una promesa que muchas de las sugerencias que él tuvo en la página, en el sitio de web, cuando era candidato, se iban a implementar en la Casa Blanca, en la página web de Casa Blanca. Y hoy en día esas sugerencias son visibles cuando uno visita el sitio web de la Casa Blanca. Y en lo personal, ¿cómo se siente de haber sido escuchado y de que sus sugerencias pues hayan sido tomadas en cuenta? Orgullo, pero a la misma vez satisfacción que otras personas con algunas dificultades, no sean visuales, o tengan el mismo derecho que tuve yo o que tengo yo para obtener información, sea alguna ley que está pasando o algún cambio en información a base federal, cualquier objeto que sea a base del nivel federal, vamos a tener esa posibilidad para obtener la información sin ningún problema. Me siento muy orgulloso de ser hispano. Me he creado en los Estados Unidos. Sí, mi lengua preferida es el inglés, porque eso es lo que he estudiado. Pero como le digo a muchas de las personas que
Alguna vez estoy platicando que me dicen, pero ¿eres latino? Sí. ¿Seré americano por mi pasaporte? Pero no hay nadie que me puede quitar lo que es la hispanidad de mí. Nunca diga no. No diga es imposible. Sí, ciertas cosas van a ser imposibles. Pero hay maneras, como personas invidentes, de aprender tactos para lograr sus metas. El bastón blanco es un signo de independencia para una persona invidente. La tecnología, aprenda la tecnología que le va a dar la oportunidad de crecer, no solamente personal, pero como un profesional. Nunca dejen que le digan que no es posible. Siempre va a haber una manera para hacer algo. Hay que aprender esos tactos como una persona invidente para lograr sus metas.